Iniciamos aquí el diálogo con nuestros invitados. Ya nos acompaña la asambleísta de país, Gina Godoy, es parte de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. Quiero agradecerle por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Buenos días, asambleísta. Javier, televidentes, muy buenos días. ¿Está listo el informe sobre la revocatoria del mandato? Efectivamente, el día de ayer nuestra comisión suscribimos el informe. Estando 10 presentes, nuevos votamos afirmativamente a favor de este informe y uno de los compañeros se abstuvo. Pero lo importante es que hemos cumplido con una tarea que se está dando respuesta a las expectativas no solamente de las autoridades seccionales que están en el ejercicio de sus funciones, sino también a un mandato que la Corte Constitucional había emitido. ¿Se acogieron todas las observaciones, asambleísta, frente a la necesidad de tener una forma para reglamentar un poco el tema de la revocatoria? Javier, decir que acogemos el 100% es imposible, una parcial, pero sí gran parte. Y es imposible. Creo que hemos jugado con los aportes que no solamente vienen de los legisladores, también vienen de la misma AME, con COPE, con AJUPARE, del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo Nacional Electoral, de los integrantes de la misma comisión. Ese debate, ese cocinar la propuesta, hoy permite que podamos hablar de 8 artículos que estaríamos reformando en el Código de la Democracia y de 5 en el Código de en la Ley de Participación Ciudadana. ¿Qué se centra básicamente esos 8 artículos y los 5 restantes? A ver, aquí es importante poder definir con claridad absoluta de qué fases cuáles son los momentos a propósito de la revocatoria del mandato de una autoridad. Y hemos considerado pertinente, por ejemplo, una fase previa en la que quien plantea la acción esté claramente identificado, que sepamos, que el Consejo Electoral sepa cómo ubicarle. Y creo que este es el elemento más importante, y es que haya una justificación o una motivación de por qué plantea esta revocatoria del mandato a la autoridad cuestionada. Pero ¿a qué se están refiriendo con la justificación o motivación? Si yo mañana pasado digo, quiero la revocatoria de mandato del alcalde de la ciudad X en este país, tengo que tener una justificación. Usted tiene que señalar con precisión cuál es la razón, el motivo, la circunstancia o la hora por la cual cuestiona la gestión de esa autoridad. Dejarla establecida, presentarla ante el Consejo Nacional Electoral. Tiene que detallarla, firmada. Porque el momento que usted continúa con su proceso y dice, yo quiero que ustedes voten a favor de la censura o de que se revoque el mandato a esta autoridad, usted tiene que decir también por qué. Claro. Pero también la autoridad tiene derecho y dirá, yo no hice la obra X por X, Y razón. O yo no he podido hacer esa obra porque en mi plan de trabajo esa obra estaba lista para ser desarrollada en el 3er año de mi gestión y recién voy en el 1º. En esta fase previa, ninguna autoridad va a decir tiene razón, no tiene razón. Correcto. Lo que sí queremos es que haya claridad en los argumentos. Claridad para quien es impugnado, para quien se plantea la revocatoria, pero también claridad para la ciudadanía que tiene que ir a las urnas y expresar su voluntad en las urnas. No es que yo planteo la revocatoria de alguien, el Consejo Nacional acoge mi pedido y se da proceso al tema. Adicional a esa voluntad, usted tiene que argumentar. Claro, y argumentar también la parte que en el caso del alcalde o de la autoridad seccional que fuera... Efectivamente. Sin eso no se puede inmediatamente iniciar el proceso revocatorio. Y verás, Javier, que una vez sustentado y argumentado, entonces ahí sí, si es que es valedero o no, se podría dar paso a la revocatoria. La argumentación es por escrito, no, cuidado, se vaya a entender que haya una audiencia o alguna cosa así. Y es con esos requisitos que el Consejo Nacional Electoral tiene que facilitarle el número de hojas suficientes para que se proceda luego a la recolección de firmas. Ahí viene todavía el proceso de la recolección. Claro, eso es posterior. O sea, esta fase previa, primero contiene esto que acabamos de detallar y luego el tema de la recolección de firmas. Me da la impresión que es como una prueba de descargo y descargo, ¿no? Pudiera leerse así. Para entenderlo un poco, ponerlo al televidente común, ¿no? Para que entiendan qué es lo que no es que de la noche a la mañana se hace el proceso. Y esto también, Javier, haciendo eco de la preocupación que han tenido algunas autoridades. Se han visto expuestos a retaliaciones políticas, a perdedores en el proceso electoral. Entonces dicen, yo no he podido hacer porque aún no me ha llegado la plata o el estudio de la obra no está concluido. Entonces requiere tiempo, pero no han habido las condiciones para que eso se pueda contar, sino simplemente yo no quiero más a esa autoridad. Recuerde usted que hubo un territorio en el que una suegra planteó la revocatoria de su yerno. Entonces,
para evitar esos vacíos que teníamos en la ley, pues hoy estamos previendo trabajar de esta manera y bueno, ya en el debate veremos qué tanto de estos logra posicionarse y así podemos luego decir que es lo que, en el sentido que la ley se reforma. Y está claro entonces lo que ustedes en este informe han establecido. Ratifíqueme o rectifíqueme, asambleísta. En el proyecto se establece que el proceso de revocatoria se inicia formalmente cuando una autoridad electoral califica los respaldos y demás requisitos requeridos para la convocatoria y concluye con la proclamación de los resultados. Es obvio eso, así es. Sí, efectivamente, solo le adicionamos esta fase previa y hablamos de una fase previa porque pudiera ser también que la autoridad en funciones manda a su compadre o a algún amigo del alma para evitar estar expuesto luego a una acción de revocatoria del mandato por parte de otras personas que efectivamente identifican la afectación de sus intereses en el territorio, que le plantea una revocatoria, tomen las hojitas que el Consejo le da y las guarden en el cajón. Claro. Eso no significa ni será entendido como un proceso de revocatoria. Eso es una fase previa. Mientras eso no concluya, no hay ningún proceso de revocatoria. Una persona o sujeto político podrá presentar por una sola vez una solicitud de revocatoria de mandato. Sí. Gina Godoy podrá plantear la revocatoria. Bueno, yo soy en este momento una funcionaria pública, ejemplo, ¿no? Pero Javier Segarra, ciudadano de la sociedad civil, podrá plantear la revocatoria de mandato de Gina Godoy por una sola ocasión. No hace. Porque usted no puede jugar con los mecanismos de la participación tampoco. No queremos salvar en la ley el que justamente no haya juegos políticos o presiones políticas haciendo de esta herramienta una cosa de beneficio propio. Y lo último, asambleísta, ¿está listo el informe? ¿Cuál es el proceso para que vaya al pleno de la Asamblea? Bueno, conociendo la eficiencia de mi comisión, yo sé que esto ayer mismo estuvo en oficina del presidente de la Asamblea y que probablemente este sea el tema del debate del próximo día martes. Probablemente. Del pleno de la Asamblea. Exactamente. ¿En primer debate, segundo debate? Segundo debate, ¿no? Javier. Perdón. Segundo debate y obviamente votación, ¿no? El proyecto es no de muchos artículos, estamos hablando de 8 y 5, más 2 disposiciones transitorias y una disposición final. Es un número bastante manejable, pudiéramos debatir y votar simultáneamente. ¿Pero que podían coincidir en la mayoría de los asambleístas cuando llegue al pleno? Yo creo que sí, aunque hay una preocupación por parte de un par de compañeros a propósito de... Recuerde usted que la Constitución señala en uno de sus artículos un número a propósito de lo que se tiene que recoger en firmas. Entonces allí nosotros estamos haciendo una precisión, porque hay territorios sumamente pequeños, hablando poblacionalmente, y imagínense, son 5.000 habitantes, el 10% es... 500, chao. Exacto, entonces allí nosotros tenemos una propuesta que la queremos debatir y que queremos compartirle al Pleno para ver si están de acuerdo y la ley saldría en este sentido de la reforma. Gracias, asambleísta, por acompañarnos. Buen día. Gina Godoy, asambleísta de País. Listo entonces el informe sobre revocatoria de mandato. Se espera que la próxima semana ya esté en el Pleno de la Asamblea Nacional para el debate, en segundo debate, para el análisis del mismo.